enésima vez conseguiré grabar la intro. Hello mis bellizones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente en el día de hoy. Hoy vengo a traeros un vídeo de una review más look más swatches de la última paleta de Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam Palette, esta paletita de aquí, de la que os hice pregunta en la comunidad de YouTube, porque os pregunté si preferíais antes el vídeo de esta paleta o preferíais el de la Venus XL de Lime Crime, y ganó por muy poquito ganó esta paleta. Así que primero os he traído este vídeo como me habéis pedido, y posteriormente más adelante tendréis en el canal el de la Venus XL de Lime Crime, que os prometo que lo vais a tener, que os lo dije por la comunidad, os dije primero uno y luego el otro, pero los vais a tener los dos. Así que las que votasteis o los que votasteis por la de Lime Crime, no os preocupéis, que dentro de poquito os prometo que vais a tener también el vídeo de la otra paleta. Pero hoy la protagonista del vídeo de hoy es la paleta Soft Glam de Anastasia, que es la última paleta que ha lanzado Anastasia y que es la cuarta paleta que lanza y que se queda en el lineal fijo de la marca. Porque anteriormente, por ejemplo, sacó varias paletas, por ejemplo la By Mario, hay algunas paletas más que sacó anteriormente a estas cuatro que están en el lineal fijo, pero en el lineal fijo de la marca solamente hay 4 paletas, esta de aquí y estas 3 de aquí, que yo las tengo todas. Esta de aquí es la primera que lanzaron, que es la paleta Modern Renaissance, y que yo diría que es al revés, y que yo diría que es la paleta que más se parece a la Soft Glam. Estas dos paletas son bastante parecidas porque la Modern Renaissance también tiene muchísimos tonos neutros, no tantos como la Soft Glam, pero tiene también muchos. Y luego las otras dos paletas que están en el lineal fijo ya sí que no se parecen en nada a estas dos. La primera de todas es la paleta Subculture, que fue una paleta con muchísima controversia por YouTube y de la que yo os hice un vídeo porque a mí me encanta esta paleta. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de la paletita por si lo queréis ver. A mí personalmente me encanta, la verdad, es una paleta preciosa, que además las sombras son increíbles, pero bueno, eso cada uno es a gustos de cada persona que las utiliza. De todas maneras, no os voy a hablar más de ella porque tenéis, como os digo, mi vídeo. Y luego, por otro lado, la paleta que lanzaron posteriormente, la tercera paleta de Anastasia, fue la paleta Prism, que es una paleta preciosísima, con una textura diferente, que me hubiera gustado que también tuviera la Soft Glam, porque es como un packaging como, no diría de terciopelo porque no, pero es como un packaging que es muchísimo más suave al tacto que lo que es el propio cartón normal, y me hubiera gustado, ya que con la Prism hicieron esto, que a partir de aquí las paletas posteriores tuvieran este tipo de textura, pero bueno, la única que lo tiene de las 4 es la Prism, y con la Soft Glam han vuelto al packaging de cartón original de la Modern Renaissance y de la Subculture. Esta paleta no os hice vídeo sobre ella en el canal porque la compré como 2 o 3 meses después de que saliera. Esta paleta salió a la venta sobre Navidades aproximadamente y yo en ese momento no me la compré. La compré, como os digo, sobre el mes de febrero con una oferta que había, creo que en Cool Beauty o Beauty Bay, no recuerdo cuál de estas dos webs, y me costó 30 euros, así que el descuento estaba bastante bien y por eso la compré. Pero de todas maneras, si queréis un vídeo sobre ella, queréis que os haga un look de maquillaje con esta paleta, a pesar de que no sea tan nueva ya, decídmelo, contádmelo abajo en la cajita de comentarios, y si me comentáis varias personas que queréis el vídeo de esta paletita, aunque no sea nueva, os lo haré también. Pero bueno, hoy vengo a traeros el vídeo de la última paleta de Anastasia, la Soft Glam Palette, que probablemente es la paleta que más ponible es, digamos, de las 4 paletas de la colección, porque es la paleta de tonos más neutros que ha sacado Anastasia. Si os gustan los tonos neutros, si os gustan, sois personas de utilizar tonos no demasiado arriesgados, si os gustan los tonos neutros y os gusta una paleta que podáis haceros todo tipo de looks, pero sin arriesgar con colores entre comillas extraños, o sea que no sean tonos neutros, esta paleta es fantástica porque es una paleta de tonos neutros, pero al mismo tiempo no es la típica paleta de tonos neutros que ya tenemos súper vistos, sino que esta tiene algunos tonos que le dan como un cambio. Y que sí, es cierto que es una paleta más de tonos neutros, pero al mismo tiempo es diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Así que por ese motivo me encanta esta paleta y por eso me la compré,
porque a mí me encantan los tonos neutros, son los que más suelo utilizar, aunque utilizo de todo, pero son los que más uso. Pero aún así me gustó porque no era una paleta más de neutros, que ya tengo muchas, sino que era diferente. Luego también la paleta Soft Glam la han comparado mucho con una paleta de Colourpop que yo también tengo, que es la paleta I Think I Love You, y que es una paleta también de tonos neutros, pero también tiene algunos tonos especiales, así que las vamos a comparar también un poquito las dos para ver si realmente se parecen tantísimo como aparentan, así que lo veremos también en este vídeo. De lo primero de lo que os voy a hablar es de los ingredientes de la paleta, porque Anastasia Beverly Hills lo que nos dijo cuando lanzó la paleta es que habían vuelto a la fórmula original de la primera paleta, de la Modern Renaissance, porque fue una fórmula que, además de tener muchísimo éxito, casi nadie se quejó de la formulación de esta paleta. En cambio, de la Subculture y de la Prism hubo gente que no les gustó la formulación de estas paletas, o que no les gustó la textura o cómo se trabajaban. Yo personalmente me encantan las 4 paletas, las 4. Yo creo que Anastasia tiene una calidad increíble y que la verdad es que, no sé, yo no le veo diferencias en cuanto a la calidad de unas paletas a otras, a pesar de que haya cambiado algo la formulación. De hecho, veo bastante más polvorienta tanto la Modern Renaissance como la Soft Glam. Respecto a la paleta Prism, la paleta Subculture sí que era bastante más polvorienta también, pero la Prism, yo diría que de las 4, al menos la que yo tengo, es la menos polvorienta de todas, y yo creo que la mejor formulación es la de la Prism, en mi opinión. Pero la Soft Glam ha vuelto a la fórmula original de la Modern Renaissance, pero me llama la atención porque dentro de lo que es el infi de lo que son cada una de las sombras, hay una sombra, hay varias, pero hay una que se repite tanto en la Modern Renaissance como en la Soft Glam, que es la sombra Tempera, que ahora os la voy a enseñar. Es esta sombra de aquí, la primera de todas, esta de aquí. Esta sombrita se repite también en la Modern Renaissance, os la voy a enseñar también para que la veáis. Y es esta de aquí, la Tempera, que como podéis ver son la misma sombra, o sea, en teoría el mismo tono, todo exactamente igual. Y efectivamente lo que es el color, aquí os lo pongo uno al lado del otro, o sea, es a ver si lo podéis ver aquí, son estas dos de este lado, es que no tengo más manos, estas dos de aquí, ¿vale? La sombra es exactamente la misma, y de hecho se repiten más sombras como la Burnt Orange, que también se repite, y se repiten algunas más que ahora pues no me voy a poner a comparar, pero hay 2 o 3 que son exactamente la misma sombra. Y lo que me ha sorprendido de la formulación es que la Modern Renaissance lleva mica, que es el primer ingrediente de la sombra, y en cambio la Soft Glam no lleva mica. Y por otro lado también hay otra cosa que me sorprende mucho, que es que las sombras de la Soft Glam duran 18 meses, pone fecha de caducidad aquí 18 meses, y la de la Modern Renaissance y también la Subculture y la Prism, que en eso son exactamente iguales, la fecha de caducidad es de 6 meses, según la paleta. Así que la formulación, Anastasia nos dice que es la misma, que ha vuelto a la Modern Renaissance, pero viendo los ingredientes de ambas paletas no son exactamente iguales. Sí que es verdad que podría decir que son a un 90% iguales, a un 95%, pero ya no a un 100%. Y además la mica, concretamente, es el primer ingrediente de esta paleta, con lo cual se supone que es el que más concentración tiene de todos ellos. Y en esta no aparece, por tanto, bajo mi punto de vista, no creo que tengan la misma formulación. Sí que es verdad, como os digo, que es muy parecida, pero no es exactamente la misma. Y también hay que tener en cuenta que esta paleta es la primera de Anastasia que dice que dura 18 meses y que las anteriores no, pone que duran 6 meses. Yo utilizo las sombras de ojos muchísimo tiempo, incluso muchísimo más de 18 meses. Yo las utilizo como por lo menos 3 años, 4 años una paleta, y nunca me ha pasado absolutamente nada. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que ponga 6 meses de caducidad, porque pasado este periodo, en teoría, lo que nos dice la marca es que las sombras no tienen todas sus propiedades, o que a lo mejor no se trabajarían igual de bien, o que pueden dar algún tipo de reacción en el ojo o algún problema, y que a partir de los 6 meses, pues la marca nos está advirtiendo de que no es seguro utilizar estas sombras. Por tanto, que nos hayan ampliado el plazo de caducidad a 18 meses, pues la verdad es que es algo que hay que tener en cuenta, porque, bueno, pues la marca nos garantiza que durante 18 meses, que es el triple de tiempo que las paletas anteriores, que la paleta va a estar en perfectas condiciones.
Otra cosa que también cambia a favor de la paleta Soft Glam es que cada una de las sombras de esta paleta contiene 0,74 gramos de producto, mientras que las paletas anteriores contienen 0,70. Entonces, bueno, hay 0,04 gramos, es poquito, pero hay algo de diferencia respecto a las paletas anteriores y viene un poquitín más de cantidad. En cuanto al packaging de la paleta, el formato es exactamente el mismo que las paletas anteriores, está fabricada en cartón y forrada con terciopelo, en este caso un terciopelo de un color beige que pone, como podéis ver, Soft Glam en la portada y Anastasia, y al abrirla viene con un espejo que es exactamente el mismo de las paletas anteriores de Anastasia. Viene con este pincel, que yo soy una fan de estos pincelitos y que, bueno, con esta paleta ya acumulo el cuarto pincelito igual, y la verdad es que están muy bien porque son unos pinceles de doble punta que tienen un pelo de buena calidad, y que este, por ejemplo, para difuminar funciona muy bien y este para aplicar sombra también funciona muy bien. Así que al menos no es una paleta de esas que el pincel que lleva no sirve para nada. En este caso el pincel es útil, nos puede salvar en cualquier ocasión y lo podemos utilizar perfectamente para cualquier look, así que esto también es algo muy positivo. Y luego también la paleta viene con las 14 sombritas de ojos, que son estas 14 sombras de aquí, que como podéis ver son tonos muy neutros, como os decía, a excepción de estos dos tonos de aquí, que son dos tonos con muchísimo shimmer, con muchísimo brillo, sin llegar a ser purpurina, pero son sombras súper metalizadas y con otro tipo de textura al resto de sombras de la paleta. Y luego tenemos algunas sombras satinadas como estas dos de aquí, que no llegan a ser tan metalizadas como estas, pero aún así no son sombras mate. Y en total tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sombras mate en la paleta. Así que podremos hacer con ella tanto looks completamente mates como looks con algo de satinado o looks con metalizado y con mucho shimmer. Así que la paleta es muy completa, podemos hacernos infinitos looks con ella como con cualquier otra paleta de la marca. Y la verdad es que es una paleta que me parece, a mí en mi opinión, una paleta preciosísima, apta para todo tipo de rostros, todo tipo de tonos de piel, todo tipo de edades, porque, por ejemplo, los colores azules, los colores rosa neón, los colores violetas, no es que no sean colores que no puedas poner en pieles maduras, yo siempre digo que todo bien puesto queda bien, pero sí que es verdad que si no tenéis mucha práctica en el maquillaje, no sabéis a lo mejor manejar tonos de maquillaje como por ejemplo el morado oscuro, que es un tono difícil de trabajar, o un tono azul oscuro, pues para personas que no tengáis mucha práctica trabajando las sombras, estas paletas son ideales porque apenas, por no decir nada, no hay que saber nada de maquillaje para poderse hacer un look con ella muy fácilmente porque se difuminan divinamente, son sombras que se trabajan súper bien, que no hace falta darle muchas pasadas para que se queden adheridas en el ojo. Son sombras buenísimas y de altísima calidad. Esta paleta tiene un precio de 45 euros aproximadamente, os lo dejaré por aquí por la pantalla. Y por 45 euros obtenemos 14 sombras de ojos preciosas, de altísima pigmentación, súper sedosas y que se trabajan súper bien en el ojo. Así que creo que es una paleta que en cuanto a la relación calidad-precio merece muchísimo la pena, teniendo en cuenta que las sombras de Anastasia son de lo mejorcito que os podéis encontrar en cualquier paleta de sombras del mercado. Y por último, antes de pasar a los swatches, solamente me queda compararla con la paleta I Think I Love You de Colourpop, y la verdad es que, como podéis ver, esta paleta se parece bastante en cuanto a que es una paleta de tonos neutros y que también combina algunos tonos como ese amarillo metalizado de ahí. Os la voy a poner una al lado de la otra para que las podáis ver, más o menos así. Entonces, en el lado izquierdo, que tenemos la Soft Glam, que para vosotros creo que es el lado derecho, pues podréis ver que las dos paletas tienen muchos tonos mate marrones. Por ejemplo, el tono negro mate está en las dos paletas, el tono tempera, que es el tono beige con ligero destellito, es muy parecido el de la I Think I Love You, aunque el de la Soft Glam es un pelín más rosados, como con un subtono más rosa, y el de la I Think I Love You es un subtono más amarillo. Luego tenemos también en la I Think I Love You un tono de transición, un marrón de transición. Sin embargo, en la de Anastasia tenemos como 3 o 4 tonos de transición, 4 o 5 diría yo, así que en cuanto a tonos de transición esta es bastante más completa. El tono que es amarillo de aquí es un amarillo más amarillo que dorado, para que me entendáis,
mientras que el tono que viene en la paleta de Anastasia es más dorado, más oro que amarillo, así que estos dos colores no se parecen. Los dos son preciosos, no sabría deciros cuál de los dos me gusta más. Y luego por otro lado sí que tenemos una sombra negra mate, una sombra marrón intermedia en las dos paletas, que se parece bastante, aunque la de Anastasia es más rojiza y la de la paleta de Colourpop es más, ¿cómo os diría?, más marrón. También es de subtono rojizo, pero es más marrón que la de la paleta de Anastasia. Y en general la paleta de Colourpop tiene algunos tonos más cobre en la zona de aquí, como podéis ver en esta esquina superior de este lado, mientras que esta de aquí no tiene tonos cobre, tiene el Sultry, por ejemplo, que es un tono rosa borgoña precioso metalizado, tiene el Rose Pink, que es un tono rosa, tiene el Fairy, que es un tono doradito, tiene el Glistening, que es un tono duocromo, pero no son tonos cobre como vienen en esta paleta. Entonces, como conclusión, en mi opinión, son paletas que se parecen mucho, que es cierto que hay 2 o 3 tonos que son iguales o prácticamente iguales, pero no son iguales. La paleta de Anastasia tiene muchos más tonos de transición y no tiene tantos tonos cobre, mientras que esta tiene algunos tonos cobrizos más, aunque sí que os tengo que decir que son dos paletas que se complementan perfectamente, así que las podéis utilizar combinándolas perfectamente para haceros cualquier look. Así que si tenéis esta paleta y estabais pensando en comprar la de Anastasia, yo os diría que si os gusta esta paleta la cojáis también, porque sobre todo la cantidad de tonos de transición que tenéis en esta paleta para poder jugar hacen que esta paleta ya sea un must-have, una paleta que debéis tener en vuestra colección. No es fácil tener o conseguir una paleta que tenga muchos tonos de transición, y esta los tiene y la podéis combinar con cualquier otra paleta de vuestra colección que no tenga este tipo de tonos o que no tenga, por ejemplo, este tono de aquí o un negro. Así que es una paleta muy combinable también con otras paletas que tengáis, y esto también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir si la compráis o no. Pues si os lo estabais preguntando, la paleta Soft Glam no tiene ningún tono en común ni con la paleta Soft Culture ni tampoco con la paleta Prism, pero sí que es verdad que con la paleta Prism tiene tonos que tienen nombres diferentes pero que son súper parecidos. Os las voy a poner una al lado de la otra también aquí para que las veáis. Y bueno, no sé si podéis ver ahí que por un lado tenemos un tono negro en las dos paletas, se llaman diferente pero tienen el mismo tono, es un negro completamente mate en las dos paletas. Luego está el tono Lure en la paleta de Anastasia y el tono Dusty Rose, que son estos dos tonos de aquí, de la parte de arriba. Perdonadme, pero es que si no, no me veo y no sé dónde estoy enfocando. Estos dos tonos de aquí, que son como dos tonos mate con subtono rosado malva, que es que son dos gotas de agua, por no decir exactamente el mismo tono, solamente que le han cambiado el nombre de una paleta respecto a la otra. Y luego, en cuanto al resto de tonos, sí que tengo que decir que no hay ningún tono más que se parezca de las dos paletas, pero que tengáis en cuenta que aunque tengan nombres diferentes, las dos paletas también comparten dos sombras que son como dos gotas de agua. Y la última cosa que quiero deciros es que esta paleta es 100% libre de crueldad animal. Por detrás tiene el sello de Cruelty Free, igual que todas las paletas y todos los productos de Anastasia Beverly Hills. Y bueno, mis bellezones, una vez dicho esto, vamos ahora con los swatches de la paleta. ¡Vamos allá! Aquí tenéis los 4 primeros swatches de la paleta. La primera sombra de todas es Tempera, que es esta de aquí, que como podéis ver es un tono beige mate que tira blanquecino, que es ideal para el arco de la ceja. Luego tenemos la sombra Glistening, que es una sombra preciosa duocromo, que según la miras es dorada y según la miras es más rosada. Es espectacular esta sombra y es preciosísima en el lagrimal, queda genial, y también en el párpado móvil. La siguiente sombra es Orange Soda, que es un color papaya mate clarito, precioso, completamente mate, y también es ideal como sombra de transición. Y luego la siguiente sombra es Rose Pink, que es una sombra rosa metalizada preciosísima también, muy pigmentada pero muy polvorienta, tiene mucha caída, así que hay que ir con mucho cuidado con esta sombra, pero también es muy bonita. Aquí tenéis las siguientes 5 sombras, mirad qué preciosa es esta paleta. Aquí tenéis la sombra Sultry, que es una sombra muy especial, porque es como una sombra cobriza que tira al rosado viejo, al rosa oscuro, preciosísima, súper metalizada.
La siguiente sombra es Bronze, que de bronce no tiene nada porque como podéis ver es una sombra dorada, espectacular, preciosa, un color oro con una pigmentación que creo que no había tenido una sombra dorada con esta pigmentación en toda mi colección. Tengo algunas buenísimas de Juvia's Place, por ejemplo, pero esta, la pigmentación es de otro mundo. Luego tenemos esta sombra de aquí que es Mulberry, que como podéis ver es otra sombra con una pigmentación alucinante. Es como un marrón rojizo espectacular, un color granate mate precioso. Luego tenemos una sombra que está muy vista en las paletas de Anastasia. Es esta sombrita de aquí que se llama Dusty Rose y que es una sombra como un rosado mate malva, como un rosa malva mate, completamente mate, que ya habíamos visto tanto en la paleta Modern Renaissance en la sombra Buon Fresco, que es muy parecida a esta, y también la habíamos visto en la paleta Prism con la sombra Lure, que también es otra sombra muy parecida a este tono. Y luego tenemos la sombra Fairy, que como podéis ver es un tono champán metalizado espectacular con una luz increíble. Y también es preciosísima esta sombra, preciosísima. Y vamos con los 5 últimos tonos de la paleta y son 5 tonos mate. El primero de todos es este de aquí, que es Burnt Orange, que como podéis ver es un marrón camel con subtono cálido, precioso y completamente mate. La siguiente sombra es Siena, que como podéis ver es un tono arcilla, completamente mate también con subtono rojizo tierra, precioso. La siguiente sombra es Rusty, que es una sombra marrón mate, es un marrón puro diría yo, ni cálido ni frío, un marrón completamente mate y muy pigmentada también. Luego tenemos Cyprus Amber, que esta sombra ya se repetía en la paleta Modern Renaissance, igual que la Burnt Orange, por cierto, que no os lo he dicho, esta de aquí. Esta de aquí es Cyprus Amber, que como os digo ya se repetía también en la paleta Modern Renaissance y es un marrón oscuro con subtono frío. Y por último tenemos la sombra Noir, que es esta sombra de aquí, es un negro completamente mate, súper pigmentado, este negro, precioso también. Y bueno, mis bellezones, una vez habéis visto los swatches de la paleta, vamos ahora con este tutorial de maquillaje, con el maquillaje que llevo hoy. Si os gusta este look de ojos y queréis recrearlo, ahora os voy a dejar con el paso a paso. Y si os lo queréis saltar, os voy a dejar por aquí por la pantalla el minuto en el que empiezan las conclusiones del vídeo para que podáis saltarlo directamente en caso de que no queráis ver este tutorial. Pero si queréis ver el tutorial, queréis ver cómo me he hecho este look de ojos, quedaros a partir de ahora mismo, no saltéis el vídeo, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es unificar el tono del párpado. Para ello voy a estar utilizando este corrector de aquí, que es el Master Conceal de Maybelline, y lo voy a aplicar en todo el párpado, tanto el fijo como el móvil. A continuación vamos a sellar el corrector con la sombra Tempera. A continuación voy a aplicar en la cuenca del ojo la sombra Mulberry. A continuación vamos a integrar la sombra que acabamos de aplicar con el arco de la ceja y para ello voy a aplicar esta sombra de aquí que se llama Burnt Orange. A continuación voy a utilizar la sombra Cyprus Amber, que es esta sombra de aquí, este marrón oscuro mate, y lo que voy a hacer es aplicarla tanto en la zona interior del lagrimal como en la zona exterior de la V externa y luego difuminándola en el centro del ojo.
A continuación lo que voy a hacer es cortar el centro del párpado con el mismo corrector que hemos utilizado anteriormente. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta sombra de aquí que se llama Bronze y que es esta sombra dorada espectacular, y con esta sombra lo que voy a hacer es aplicarla en el centro del párpado que hemos cortado. Y posteriormente, para quitar el corte entre la sombra dorada y la sombra que hemos aplicado en el lagrimal y en la zona exterior del ojo, lo que voy a hacer es utilizar esta sombra de aquí que se llama Sultry y que es una sombra en color rosa cobrizo, borgoña, es un color un poco extraño, es como un cobre rosado. Lo que voy a hacer es aplicarla justo entre estas dos sombras para quitar ese corte. A continuación voy a limpiar toda la caída que ha habido en los dos párpados inferiores, así que en esta paleta y en general en todas las de Anastasia yo os recomiendo que maquilléis siempre los ojos primero, porque son sombras muy polvorientas, muy pigmentadas, pero muy polvorientas y suelen tener mucha caída, así que yo os recomiendo siempre que maquilléis los ojos primero para luego poder limpiar la sombra que ha caído sin querer en el párpado inferior. A continuación voy a hacerme el rabillo del ojo y para ello voy a utilizar el gel eyeliner negro de Inglot. A continuación voy a rizar mis pestañas y para ello voy a utilizar el rizador eléctrico de Ardell. A continuación, la máscara que voy a utilizar es la Volume Stylist de Essence. A continuación voy a aplicar pestañas postizas y voy a utilizar estas de la marca Fashion for Makeup. Y bueno, mis bellezones, una vez hemos llegado a este punto, solamente me queda contaros mis conclusiones con la paleta Soft Glam y si creo que merece o no merece la pena comprarla. Ahora veremos los pros y los contras. En primer lugar, os quiero decir que es una paleta de tonos neutros, que si tenéis muchos tonos neutros en vuestra colección o tenéis otras paletas de tonos neutros, no es una paleta imprescindible, no es una paleta que tengáis que tener. Ahora bien, si sois personas de utilizar paletas de neutros, si sois personas que no soléis utilizar mucho colorido en cuanto a vuestros maquillajes, es una paleta a la que le vais a sacar mucho partido. Yo de hecho la compré sabiendo desde el primer día que le iba a sacar muchísimo partido, porque yo a diario prácticamente los maquillajes que me hago todos los días son maquillajes muy ponibles con tonos muy neutros. Y normalmente por las mañanas cuando me levanto no tengo ganas de estar pensando si me hago un maquillaje que luego quede demasiado potente o demasiado llamativo. Entonces directamente me voy a por paletas de tonos neutros que sé que no me voy a pasar directamente con cualquier tipo de maquillaje que me haga. Y creo que a vosotros y a vosotras también os pasará lo mismo, sobre todo dependiendo del tipo de trabajo que tengáis que utilizar, o al menos que utilicéis para estar más dentro de una zona de confort, las paletas de tonos neutros. Sin ninguna duda os diría que os la compréis porque es una paleta que segurísimo que vais a utilizar y además probablemente se convierta en vuestra paleta de neutros favorita. La mía lo es, me encanta esta paleta junto a la I Think I Love You que os he enseñado de Colourpop. También para looks de diario que tengáis prisa, días de estrés que tenemos todos, esta paleta es perfecta porque en un momentito te has hecho un look y no tienes que estar pensando en trabajar más las sombras y en que queden bien porque enseguida quedan perfectas. La parte que no me ha gustado tanto de la paleta es que las sombras que son más únicas, las sombras metalizadas estas de aquí, estas tres de aquí sobre todo, son sombras que se desmoronan muy fácilmente, es que apenas las tocas se desmoronan, hay que ir con mucho cuidado con el pincel y enseguida tienen muchísima caída si la lleváis de viaje, o que si no tenéis mucho cuidado con estas sombras pues se os pueden desmoronar muy fácilmente. Me hubiera gustado que estuvieran prensadas de otra manera y que fueran un poco menos vulnerables estas sombras.
Y en cuanto a las sombras mate, os tengo que decir que son sombras increíbles, como suele ser la calidad de Anastasia, sombras con muchísima pigmentación, súper cremosas, súper sedosas, se trabajan súper bien y además tenéis una variedad muy grande de tonos neutros, tanto de transición como un negro que no puede faltar en ninguna paleta de neutros y un tono beige que tampoco puede faltar. La verdad es que la elección de los tonos de la paleta me encanta, en general me gusta muchísimo la elección de tonos que hace Anastasia en sus paletas y me parece que hace sombras muy combinables y al mismo tiempo combinaciones que a lo mejor previamente no se nos hubieran ocurrido o combinaciones muy especiales como es el caso de la Subculture o la paleta Prism, que son paletas que no tenemos tan vistas en cuanto a la hora de combinaciones. Y en esta paleta sucede exactamente lo mismo porque a pesar de ser una paleta de neutros, aún así nos sorprende con algunas sombras un poco diferentes que la hacen una paleta única dentro de lo que son las paletas de neutros que existen, que son muchísimas. Sin embargo, Anastasia ha logrado diferenciarse un poco respecto al resto de paletas de neutros, así que esto también es un punto a favor de la paleta. Otra cosa que no me gusta de la paleta es el tema del packaging. Sí que es verdad que es un packaging muy transportable, pequeñito, que no pesa, con un espejo bastante ancho, pero no deja de ser un packaging de cartón. Yo creo que las marcas de gama alta ya deberían dejar los packaging de cartón, como por ejemplo ha hecho Too Faced, que ya prácticamente no lanza ninguna paleta en packaging de cartón. Así que bueno, mis bellezones, como conclusión final sobre la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, me parece que es una paleta que mantiene la calidad de las paletas anteriores de Anastasia Beverly Hills. Es una paleta de una calidad muy buena, pero sí que es verdad que si tenéis las paletas anteriores, seguramente, a excepción de 4 o 5 sombras que son diferentes, el resto de sombras, hasta las 14 sombras que componen la paleta, seguramente las tengáis iguales o prácticamente iguales en otra paleta que tengáis de la marca. Solamente me queda deciros que si sois de esas personas que soléis tener una o dos paletas y con esas paletas haceros absolutamente todos vuestros looks, sin ninguna duda esta paleta os la recomiendo un montón. Si tenéis que reponer esa paleta que ya tenéis súper utilizada y como os digo solamente tenéis una o dos paletas en vuestra colección, sin ninguna duda por encima de cualquier otra paleta que haya en el mundo os recomendaría la paleta Soft Glam porque es una maravilla. Ahora bien, si tenéis otras paletas, tenéis muchas paletas de neutros, tenéis muchísimas paletas en vuestra colección o muchas paletas, más de 5 o 6 paletas, seguramente que tengáis muchísimos de los tonos que hay en esta paleta y solamente haya 3 o 4 tonos que puedan ser más únicos dentro de lo que sea vuestra colección. Entonces os diría que a no ser que la queráis tener simplemente por la calidad que tienen las sombras de Anastasia y porque le vais a sacar mucho partido, si no fuera por esto yo os diría que en cuanto a los tonos no es una paleta que digas ostras, es que tiene 14 tonos súper especiales que no puedo encontrar en otra paleta. Pues no, es una paleta que ya os digo, 11 o 12, no tantos, pero 10 o 11 tonos de los que tiene la paleta seguramente los podéis tener perfectamente en cualquier otra paleta que tengáis, por tanto no la considero una paleta imprescindible. Y bueno, mis bellezones, antes de terminar con el vídeo, como sé seguro que habrá alguien que en la cajita de comentarios me pregunte que entre estas dos paletas con cuál me quedo, sé seguro que me lo vais a preguntar. Os voy a contar un poquito mi opinión sobre cada una de ellas y cuál de las dos creo que debéis de escoger. La paleta Soft Glam es una paleta más de neutros, con tonos más dorados, más rosados, más románticos. Y esta paleta es una paleta que tira más a los tonos rojizos, tiene muchísimos tonos neutros también, pero tiene 3 o 4 tonos que tiran a los colores cereza, borgoña, a los colores rojos, granate, todo eso. Entonces, si sois personas que tengáis los ojos azules o los ojos verdes, que son personas que les favorecen muchísimo los tonos borgoña, los tonos rojizos y estos tonos que tiene esta paleta, yo me iría a por esta. Si sois personas que tenéis los ojos marrones, esta paleta os va a favorecer muchísimo más. Y también deciros que si sois personas que os gustan más los looks románticos, los looks más románticos, con los vestidos, con llevar un vestido así romántico, con volantes, ¿ya me entendéis? Si os gustan los tonos rosas, sois unas románticas y os gustan ese tipo de looks, sin ninguna duda la Soft Glam. Ahora bien, si de vez en cuando os apetece llevar un look más potente, sois chicas más cañeras, que os gusta llevar
de vez en cuando un look rojizo y arriesgar con ese look, entonces iros a por la Modern Renaissance. Así que todo depende de vuestra personalidad, de vuestro color de ojos y de lo que vosotras queráis recrear con estas dos paletas, vuestros maquillajes. Así que nada más, mis bellezones, espero que os haya gustado esta review más look más swatches de la paleta Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Dadle manita arriba a este vídeo si queréis más vídeos de reviews de paletas de sombras. Contadme abajo en la cajita de comentarios qué paletas de sombras querríais que os hiciera un vídeo sobre ellas en mi canal. Y también deciros que si sois nuevos o nuevas por aquí, bienvenidos. Yo me llamo Lledó, este canal es Potty Girls y es un canal de belleza, de maquillaje, donde os cuento muchísimas cosas, las novedades de maquillaje que salen, os hago reviews, probamos bases de maquillaje y muchísimas cosas más. Así que si sois nuevos o nuevas por aquí, no os olvidéis suscribiros a este canal. Aquí abajo dadle al botoncito rojo de suscribirse, que a mí me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal, y al ladito del botón de suscripción tenéis una campanita que si le dais vais a recibir todas las notificaciones y así no os perdéis ningún vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, solamente me queda pediros que lo compartáis con vuestros amigos, con gente que conozcáis, y a mí me ayudáis así muchísimo a que otras personas me puedan conocer y puedan ver mis vídeos. Y nada más, mis bellezones, desde aquí ¡mua!, os mando un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!